Vamos a continuar con otros temas de la contingencia. El Ministerio de Salud resolvió mantener la alerta por COVID-19 hasta marzo del 2023. Esto debido a la incertidumbre que se vive en China, donde se ha registrado un aumento explosivo de casos. De hecho, hoy el Ministerio de Salud informó que se exigirá pruebas PCR a los viajeros procedentes de China. Para hablar del tema, justamente nos acompaña a esta hora de la tarde la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ministra, bienvenida, un gusto tenerla a través de la pantalla de Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias. Ministra, si podemos profundizar en este último que yo mencionaba, esta información que entregó hace poquito el MinSal, esta exigencia de pruebas PCR a los viajeros procedentes de China. Si podemos profundizar en esa información. No, lo que podríamos decir es que, en vista de la incertidumbre que hay sobre la información de lo que está sucediendo en China, hay varios países que han implementado algunas medidas de frontera dentro de sus planes de respuesta. En el caso nuestro, nosotros tenemos nuestro plan de fronteras protegidas y nuestro plan paso a paso nos seguimos cuidando. Tanto nosotros ayer decidimos prorrogar la alerta a esta incertidumbre y también convocamos al Consejo Nacional de Respuesta Pandémica para que hoy día en la mañana nos asesorara sobre las medidas en viajeros. Y efectivamente ellos optaron por recomendarnos medidas que están en la línea de lo que están haciendo otros países y que son compatibles con lo que nosotros teníamos definido también en nuestro plan de frontera, focalizado a las personas que vienen del área de China. Y eso quiere decir la exigencia del PCR previo al viaje, al ingreso a Chile. Vamos a aumentar el testeo aleatorio que hacemos a personas que vienen de distintos destinos, pero particularmente aquellos destinos donde puede venir gente en conexión desde China, y a las personas que vienen y relatan que vienen de China les vamos a hacer test PCR y también si sale alguien positivo, por supuesto, hacer una secuenciación genómica de la cepa y mantenerlos en aislamiento durante 5 días. Esto en el entendido que nosotros lo que estamos tratando de hacer es aumentar la alerta y la capacidad de detección de que existan nuevas variantes, porque como se ha mencionado, las variantes que se han mencionado que están en China son cepas que ya estaban circulando. Sin embargo, hay un cierto nivel de incertidumbre respecto a si hay algo más, y por eso es necesario tener nosotros también mayor robustez de nuestros propios datos, y al mismo tiempo tratar de contener y ganar tiempo en el sentido de que la gente tenga tiempo para para vacunarse y preparar si es que necesitamos recursos, cama, etcétera, dependiendo cómo va evolucionando Ministra, la situación. esto En este comienza, momento es bastante preventivo todo esto. sí, esto comienza a regir inmediatamente. Ya los viajeros que comiencen, claro, inmediatamente muchos por lo que dura el viaje, por las largas horas, quizás muchos ya vienen en vuelo y no van a alcanzar a hacer el trámite. Pero ¿cuándo comienza? ¿A partir de mañana? ¿A partir de ahora? ¿Cuándo comienza a operar? Está programado a partir del 1 de enero. Ya, entonces a partir del día domingo. Claro. Ya, ministra, sí, usted mencionaba, claro, esto puede obligar a la autoridad a recalibrar muchas de las medidas que se están adoptando, muchas de las situaciones que ocurrían hace algunos meses que hoy día no están ocurriendo. Por ejemplo, el tema de la vacuna bivalente, que hemos visto que en la población objetivo que está llegando la vacuna solamente se ha vacunado, y usted me corrige los números, cerca del 20% más o menos de público objetivo. Estamos hablando de mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas. Se va a fortalecer la campaña justamente con esto que está pasando en China, fortalecer la campaña para que más gente se vacune, dado el peligro de lo que está ocurriendo en China. Sí, justamente a nosotros estas nuevas alertas en realidad ayudan a fortalecer la campaña de vacunas. Nosotros tenemos una mejor cobertura en el personal de salud, que también está dentro de los grupos priorizados, pero efectivamente en los mayores de 60 años solo llevamos alrededor de un 20%, y es importante el llamado a vacunarse, de que estamos ofreciendo esta vacuna que tiene una buena cobertura en el sentido de proteger contra los resultados graves de la infección. Entendamos que todavía no tenemos una vacuna suficientemente buena como para que evite infectarse, claro, pero sí hemos logrado vivir desde que pasamos a la fase de apertura con distintos ciclos de aumento de casos sin tener un estrés en los hospitales, que es uno de los objetivos de las medidas en las que estamos viviendo. Entonces, justamente uno de los intereses nuestros de ganar tiempo, cuando decimos por qué hacemos todas estas medidas, para tener mejor información, para ganar tiempo, para que la gente tenga mayores oportunidades para vacunarse, el reforzar el mensaje de vacunación. Esto también ayuda a elevar el nivel de alerta en las personas,
y también recordar de que la pandemia no ha terminado, nosotros solamente estamos en una fase de apertura, seguimos con el plan que tiene sus distintas etapas y de acuerdo a cómo evolucionen las situaciones podemos ir avanzando o retrocediendo, avanzando en este caso, dado que ya estamos en una fase de apertura. Sí, casi 40 millones de infectados en un solo día, 240 en China en el transcurso de 20 días. Y le cuento, ministra, que uno viendo acá en el canal y otros lugares, uno ve como muchas personas volvieron a ocupar mascarillas. Muchas personas uno ve en transporte público, hoy día y los últimos días, como que inmediatamente la gente se informa y la reacción, funcionamos de acuerdo a incentivos los seres humanos. ¿Cree usted también que eso va a llevar a que mucha gente se vaya a vacunar, sobre todo este público objetivo que concentra el 90% de los fallecidos? Así es, eso esperamos nosotros, tenemos que hacer el esfuerzo en disponibilizar mejor las vacunas para que la gente sepa exactamente dónde ir. Y la gente que está llamada a vacunarse no son solo los mayores de 60 años y el personal sanitario, sino que también son todas las personas con enfermedades crónicas independiente de su edad, todas las personas que tengan sobrepeso y obesidad, y todos ellos están llamados a protegerse con esta nueva vacuna. Ministra Aguilera, no sé, claro, viendo aquí nada se puede descartar, pero viendo lo que está sucediendo en China y cómo esto se puede propagar al resto del mundo, ¿no es descartable que medidas que alguna vez se tomaron se vuelvan a repensar? No digo que se apliquen, pero se vuelvan a repensar. Estoy pensando, no sé, cuarentenas, ¿es factible? El tema de la mascarilla, ¿es factible volver a la obligatoriedad en este escenario? Nosotros en nuestro plan tenemos considerado la posibilidad, como decía, de retroceder en la apertura, siguiendo el plan paso a paso, dependiendo de las condiciones en las que se mueve epidemiológicamente la enfermedad. Es decir, si nosotros empezamos a tener un estrés en los hospitales, evidentemente vamos a recomendar medidas que ya antes tuvimos, como por ejemplo el tema del uso de mascarillas obligatorio. Y eso lo hemos informado cuando pasamos a la fase de apertura, mencionamos que es una fase del plan y que esto es un tema dinámico, que todas las semanas estamos evaluando la situación. Claro, todo es posible. Ahora, es poco probable, dado cómo ha ido evolucionando esto, sin embargo, uno siempre tiene que estar abierto y ser flexible. Este virus nos ha dado muchas sorpresas, hay humildes que seguimos aprendiendo de él. También es una humildad en el sentido de que China, por ejemplo, había tenido muchas expectativas de que con su política de COVID-0 iba a poder mantenerse a raya, pero este virus nos demuestra que los virus no tienen frontera y de que es muy difícil el mantenerse aislado. Por eso es que también nosotros hacemos la prevención que todas estas medidas de frontera son para detectar, para ganar un poco de tiempo, pero cuando las cepas son muy transmisibles y empiezan a circular, finalmente van a llegar a todo el planeta. Entonces, permite estar preparado, hacer una alerta, pero tampoco se puede permanecer eternamente, como ha demostrado China, con una situación que es pandémica, en la cual un país continental está totalmente fuera de esa dinámica. Sí, ministra Aguilera, ¿qué es lo que se conoce para la gente que nos está viendo a través de Canal 24 Horas, de la pantalla? ¿Qué se conoce de esta BF7, esta nueva variante? Lo hemos conversado acá, el nivel de contagio, o sea, es brutal, como nunca se ha visto en ninguna variante quizás. ¿Qué se conoce de esta variante? Bueno, se sabe de que es más transmisible, por eso empieza a predominar que tiene la capacidad de reinfectar a personas que se han infectado antes, pero no se ha demostrado que sea más grave la infección. Ya. O sea, en la medida que se esté vacunado, obviamente. Claro, en la medida que se está vacunado e incluso en personas no vacunadas. Lo que sucede es que con los datos que hay en China, es que por cierto que hay información respecto a una gran cantidad de fallecidos, pero es porque es un país también muy grande. Entonces, falta un poquito más de detalle de la información. Y justamente por esa falta de detalle, porque las cepas que están circulando parecieran ser las mismas que ya están acá incluso, y por eso mismo que los países están un poquito en alerta de tener un poco más de información de lo que está sucediendo, y mientras no se tenga eso, mejor el mantener, digamos, en el caso nuestro, que justamente la alerta se terminaba el 31 de diciembre, nos pareció prudente prorrogarla para mantener las herramientas que nos permiten responder de forma más rápida y no bajarla y después volver a subirla si pasa algo especial. Justamente, ¿qué significa esta alerta sanitaria? ¿Extenderla hasta marzo? ¿Qué prerrogativas le da la autoridad para manejar un escenario que posiblemente, ojalá no así suceda, pueda empeorar? Bueno, en general las alertas dan posibilidades para la autoridad sanitaria, por ejemplo, de exigir los aislamientos, de hacerlos exigibles, de no quedar a la voluntad de las personas, de adquirir insumos, el hacer compras de servicios, utilizar las camas hospitalarias, por ejemplo, el tener el mando conjunto de las camas hospitalarias, todas esas
capacidades son otorgadas por la alerta. Son unas capacidades de conducción y de manejo y de adquisición de materiales que son más rápidas que en una situación normal a través de la forma de compra habitual, por ejemplo, del sector. Esas son atribuciones que hemos tenido durante todos estos años. Las hemos ido restringiendo en la medida que hemos ido prorrogando las alertas, pero son capacidades que nos permiten este tipo de medidas. Por ejemplo, el decretar que la persona queda aislada, si tiene un examen positivo, eso se puede hacer gracias a la alerta. Ministra, con mayor facilidad sí. en el tema de los viajeros y todo eso. Sí, de acuerdo a la poca información, es difícil saber información desde China, obviamente por diversas razones, tener información certera de lo que está sucediendo, pero habíamos visto durante el último tiempo las medidas súper restrictivas que tenían los chinos referente al COVID-19. Con cepas tan transmisibles, con un virus que hoy día se transmite como esa cepa, que se transmite tan fácilmente, quizás esas medidas tan coercitivas de apretar tanto no son tan efectivas como sí lo es y siempre va a ser la vacunación. Así es, efectivamente, cuando el virus es muy transmisible y se transmite a través del aire, la verdad es que las medidas van teniendo menos efectividad. Igual hay que mantenerla en el sentido de que, por ejemplo, la vacuna es la mejor protección para el curso grave de la enfermedad, pero efectivamente uno todavía puede tener medidas individuales para disminuir su riesgo, como el hecho de evitar las aglomeraciones, el estar en lugares ventilados, el usar mascarillas si uno está con síntomas para evitar contagiar al resto, el autotestearse si uno tiene la sospecha de que se ha infectado, autoaislarse. También hay mucha responsabilidad individual y eso efectivamente ayuda a reducir la velocidad en que se va ascendiendo, el preferir lugares ventilados, dada la facilidad de transmisión en ambientes cerrados de este virus. O sea, hay medidas que ayudan, pero efectivamente van siendo menos eficaces cuando el virus es más transmisible y también cuando es muy rápido. Por ejemplo, al principio de la pandemia nosotros cargábamos mucha responsabilidad del testeo y trazabilidad de los casos porque uno alcanzaba a encontrar a los contactos y aislarlos antes de que se enfermaran. Pero el virus, en la medida que ha ido evolucionando, su periodo de incubación ha sido cada vez más corto. Entonces se transmite muy rápido. Y eso es parecido un poco más a la influenza, en el que en realidad no se alcanza uno a hacer el esfuerzo de ubicar los contactos, porque ya cuando lo ubica esa persona ya se infectó y ya empezó a infectar. Entonces se requiere como más responsabilidad individual, que cada uno se aísle, que informe que salió positivo. Contacto es más efectivo que las medidas que se tenían al principio cuando el periodo de incubación es más largo. Lo mismo, por ejemplo, con una comparación con viruela del mono, que es una enfermedad que tiene un periodo de incubación mucho más largo y que uno alcanza a trazar los contactos, a tratarlos, incluso a vacunarlos, etcétera, que no es una ventaja que tiene este virus que es muy rápido, son 2 días de incubación, o sea, se transmite muy rápidamente. No solo se ha hecho más transmisible, sino que se ha hecho más rápidamente transmisible. Ministra Jimena Aguilera, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas y que tenga felices fiestas. Sí, muchas gracias y espero que todos tengamos unas fiestas muy saludables, que también aprovechemos de no usar fuego artificial. Hoy día hicimos una actividad con Paniquem en el hospital Ezequiel González Cortés, haciendo el llamado a que la gente no manipule, no compre fuegos artificiales, que consuma alcohol en forma responsable, que no maneje con alcohol y que no dejes gente sola también, porque estas fechas no para todos son tan felices. Sí, entonces que tratemos de tener unas fiestas tranquilas y en ambiente familiar, y si nos vamos a juntar con amigos que en realidad disfrutemos y no tengamos accidentes y cosas que lamentar. Sí, como decía mi abuela, son fuegos artificiales, no juegos artificiales. Ministra, muchas gracias. Así es. Chao, chao. Muchas gracias a usted.